Dios le bendiga a todos, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Damos gracias al Señor por una noche más que nos permite estar en su casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Saludamos a cada hermano, a cada amigo que nos acompaña en esta noche. Que Dios les bendiga de una manera especial. Muy contentos de estar aquí en la casa del Señor y poder nuevamente compartir una enseñanza más para la gloria de Jesús. Aleluya. Así en esa posición, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta hora por el hermoso privilegio, Señor, que nos concedes de estar en tu casa, estar reunidos en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor, por una oportunidad más de poder glorificar tu nombre. Te rogamos, Señor, que tu presencia permanezca con nosotros, que en todo, Señor, tú seas glorificado, que en todo tú recibas la gloria, Señor, y la honra, porque solamente, Señor, tú eres digno. Bendice a este pueblo, Señor, que se ha reunido en esta noche para recibir la enseñanza de tu palabra, y que nuestros corazones, Señor, estén atentos, y nuestros oídos también, Señor, para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos cada martes compartiendo, hermanos, una enseñanza que pueda ayudarnos a mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo, ante las tentaciones del mundo, ante las diferentes situaciones que enfrentamos como creyentes. Aleluya. Hemos hablado acerca de las acechanzas, cómo el enemigo trata de engañar al creyente, seducirlo, para que éste caiga en pecado y por ende termine apartándose del Señor. En esta noche quiero retomar una de las cosas que había mencionado en el principio acerca de las actitudes del creyente, cómo estar firme. Y una de ellas, hermanos, es la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. La oración es tan importante para nuestra vida espiritual que sin ella no podremos nosotros realmente estar firmes, hermanos. En las Escrituras encontramos cómo se nos exhorta a orar en todo tiempo. Orar en todo lugar, orar sin cesar. Se nos habla acerca de orar y no desmayar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en las Escrituras no encontramos ciertamente una definición de lo que es la oración, pero sí encontramos muchas oraciones de las cuales nosotros debemos de tomar como referencia o como ejemplo para que nosotros vayamos aprendiendo cómo orar. Creo que no hay cosa más difícil en el inicio de los creyentes como aprender a orar. No sabemos cómo orar. Pero aun cuando se nos enseñe cómo debemos orar, con todo y eso tendremos dificultades porque no sé si se han dado cuenta, pero la oración envuelve muchas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces nuestras oraciones no son contestadas. No porque Dios no las oiga, sino porque no son conforme a la palabra, conforme a su voluntad. Entonces existe, hermanos, una necesidad de orar, pero orar bien. Y tanto ustedes como nosotros, los que enseñamos o predicamos, todavía seguimos aprendiendo. No somos unos expertos en eso. Yo le doy gracias al Señor porque al estar al frente de esta congregación, tengo el privilegio de estudiar tal vez un poquito más que algunos de ustedes, y eso es de gran ayuda para mí, para mi vida. Así que en esta noche quiero compartir ese tema, hermano, de la oración, pero quisiera hacerlo primeramente a base de una pregunta, para que entendamos nosotros la importancia que tiene la oración, porque a veces
no encontramos ejemplos de tal manera que el pueblo pueda comprender esa gran necesidad de orar. He escuchado de creyentes que dicen, bueno, yo reconozco que estoy falto en la oración, pero continúan en lo mismo, o sea, no hay un cambio. No basta con reconocer que estamos faltos en la oración si nosotros no tratamos de hacer esos cambios. Ahora, el ejemplo es el siguiente. Imagínese que usted se siente mal, va al médico y le diagnostican una enfermedad mortal. Usted se asusta. El médico le dice, bueno, mira, la única manera de que tú te mantengas vivo es que tú tomes una de estas pastillitas que yo te voy a recetar, pero te las tienes que tomar diariamente. No puede faltar ni un solo día que tú te tomes esa pastilla, o de lo contrario, te mueres. Ahora, la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes se les olvidaría tomarse algún día esa pastilla, sabiendo que de esa pastilla depende su vida? ¿Cuántos de ustedes dirían, ay, no, yo no me la tomo? Yo creo que todos, hermanos, responderemos que no nos olvidaríamos de esa pastilla. Nos las tomaríamos diariamente sin faltar un día. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué no hacemos eso con la oración? ¿Por qué hay días, hermano, cuando no oramos? Nos hemos pasado días a veces sin orar. Yo he escuchado el tema de la oración, no sé cuántas veces, no puedo decir que muchas, pero sí lo he escuchado, inclusive cuando yo estaba en la otra iglesia. Pero confieso, hermanos, que hubo días, cuando pasaban los días, a veces 2 días, yo no oraba. Se lo confieso, porque no quiero presentarme aquí delante de ustedes como que los estoy acusando, los estoy señalando, cuando yo también he pasado por ahí, hermano. Y me doy cuenta ahora del grande error que yo cometí, hermano, de no orar. Entonces, con esto lo que les estoy hablando es de la importancia, hermanos, de la oración. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué es la oración? Es muy difícil encontrar una definición de qué es la oración, porque en las Escrituras no encontramos una definición de lo que es la oración, aunque sí encontramos muchas oraciones que fueron hechas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, una manera simple de definir, o como se ha definido qué es la oración, simplemente es una conversación y un encuentro con Dios. Y quiero tomarlo de esa manera. La oración es una conversación y un encuentro con Dios. Ahora, toda oración es respuesta a Dios. En todos los casos, Dios es el que inicia, pues Dios viene a nosotros primero, y si no lo hiciera, nunca nos comunicaríamos con Él. Sin embargo, no todas las oraciones son parecidas o todas eficaces con Dios. Ahora, una de las cosas, hermano, que debemos nosotros de tener en cuenta es que cuanto más clara sea nuestra comprensión de quién es Dios, mejor serán nuestras oraciones. Déjeme repetir esto porque es importante. Cuanto más clara sea nuestra comprensión de quién es Dios, mejores serán nuestras oraciones. Ahora, no mejores en el sentido de que todas serán contestadas, sino mejores en el sentido de que oraremos nosotros conforme a la comprensión que tengamos de quién realmente es Dios. Porque a veces oramos de una manera incorrecta.
Y quiero traerle un ejemplo. El ejemplo de Jacob, cuando Dios se le aparece a Jacob y Dios le reitera la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham. Cuando Jacob se da cuenta que Dios se le revela a través del sueño, él se asusta primero. Pero después Jacob hace una promesa o un voto a Dios. Y por supuesto, ora. Ahora quiero que prestemos atención para que vayamos entendiendo y analicemos la forma incorrecta en que nosotros no debemos orar. Acompáñame por favor a mirar Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. Dice la Biblia, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, esta escritura, hermanos, muchos la han tergiversado y la han usado para estafar a la gente. Pero quiero nosotros que la veamos desde otra perspectiva. Jacob le está diciendo en respuesta al llamamiento que le está haciendo Dios, Jacob le está poniendo condición a Dios para que él le sirva. Mire cuidadosamente. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Eso es lo que está diciendo Jacob. Entonces será mi Dios. En otras palabras, Dios, si tú haces lo que yo te pido, entonces yo te sirvo. Si tú me das lo que yo te estoy pidiendo, si tú me provees todas estas cosas, entonces yo te prometo que tú serás mi Dios. Luego en el verso 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Puede el hombre ponerle condición a Dios? De ninguna manera. La oración, hermano, no es para reclamarle a Dios, como dicen muchos por ahí, principalmente los que predican el evangelio de la prosperidad, que tienes que reclamar esas promesas y Dios te las va a dar. La oración no es, hermano, para torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Él es soberano. Muchas oraciones no son contestadas y algunas son contestadas muy a pesar de que nosotros no sabemos pedir, hermano, y pedimos en contra de la voluntad de Dios. Pero a veces me pongo a pensar que Dios responde esas oraciones, a veces son necias, egoístas, pero Dios sabe que lo necesitamos. Así como un niño muchas veces puede pedir a su padre la comida de mala manera, tiene hambre y no lo está pidiendo correctamente y el padre se la tiene que dar porque sabe que lo necesita, tiene que comer, tiene hambre el niño, aunque después tenga que enseñarle la manera correcta de pedirlo. Entonces, estas son oraciones, hermano, o son ejemplos para que nosotros miremos que no podemos nosotros pedir de esta manera. Ahora, la oración como un don espiritual es una conversación personal y genuina como respuesta a la revelación verbal y específica de Dios. En otras palabras, la oración es un don de Dios, es un regalo. Mire Zacarías capítulo 12, verso 10.
Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y solo sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Así que la oración, hermanos, es un don de Dios. La Biblia habla de nuestra relación con Dios, de cómo conocerlo y ser conocido por Él. Y aquí la importancia, hermanos, de nosotros aprender a orar. No podemos aprender a orar si nosotros no conocemos la palabra. Se da cuenta que los hermanos que empiezan a estudiar la Escritura pueden orar, se les facilita más orar, empiezan a citar salmos, empiezan a citar parte de las Escrituras, entonces pueden orar mejor. Pero aquel que no conoce la Escritura, no conoce la palabra, se le resulta muy difícil. Y puede orar, puede pedir muchas cosas, pero no significa que esté orando conforme a la Escritura, conforme a la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 4, verso 9, dice la Escritura, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Conocemos a Dios de qué manera? A través de la Escritura. A través de la Escritura, la palabra de Dios, Él se ha revelado. Bendito sea el nombre de Jesús. En 1 Corintios capítulo 13, verso 12, la Biblia dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aunque ahora tenemos un conocimiento, ese conocimiento está limitado. Seguimos nosotros estudiando la Escritura, pero no llegaremos a tener un conocimiento pleno hasta que estemos con Cristo, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, conocer a Dios es un asunto de trato personal. Conocer a Dios es más que el conocimiento sobre Él. Hay muchas personas, hermanos, que conocen las Escrituras, pero una cosa es conocer las Escrituras y otra cosa es conocer a Dios. No es lo mismo. Permítame ponerle este ejemplo. Si alguien les preguntara en este momento, ¿sabes tú quién es el presidente actual de los Estados Unidos? Creo que la mayoría sabría responder afirmativamente. La pregunta es, ¿lo conoces? Si usted dice que lo conoce, yo le diría que no. Usted sabe algo acerca de él. Usted tiene cierta información acerca de él, pero no lo conoce. ¿Por qué no lo conoce? Bueno, porque usted no tiene tratos con él. Para conocer a una persona hay que tener relación con esa persona. Usted no puede conocer a una persona como es. Entre nosotros sucede igual. Usted puede mirar a una persona, pero hasta que usted no trata con esa persona, usted entonces aprende a conocerla. Por eso digo que la oración, hermano, envuelve un trato personal con Dios. No se trata de tener información solamente acerca de Dios. Es un asunto de tratar con Él a medida que Él se abre o se manifiesta a nuestras vidas a través de su palabra. Cuando Él se ocupa de nosotros, de la misma manera como los amigos. Cuando tenemos un amigo, nosotros compartimos muchas cosas. Ahora mire la comparación a la que yo llego, hermanos. Que de la misma manera como nosotros empezamos una amistad con una persona, y es una amistad que va creciendo poco a poco, y es una amistad donde nosotros abrimos muchas veces nuestro corazón a medida que vamos conociendo a esa persona, abrimos nuestro corazón y le vamos contando muchas cosas y a veces las cosas son personales. Pero también tengo que decir que cuando nosotros tenemos una buena amistad con alguien y lo aprendemos a conocer y sabemos que es una persona
fiel, una persona leal, sincera, honesta, tenemos una comunión con esa persona voluntaria. Nadie nos obliga a tener esa amistad, es voluntaria. De la misma manera, hermanos, espera que cuando nosotros, al conocer a Dios, tengamos nosotros ese trato con el Señor personal, voluntario. Nadie nos tiene que estar forzando, nadie nos tiene que estar diciendo, tienes que orar. Se supone que a medida que nosotros vayamos conociendo a Dios, nos vamos enamorando más de Él. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué muchos creyentes, hermanos, no oran? Porque no se gozan en la oración. Ahora, seamos sinceros. Poder experimentar gozo en la oración no sucede de un día para otro. Es difícil. Es difícil porque hay muchas cosas envueltas. Una de esas cosas, hay que hacer morir a los deseos de la carne. Mientras tú quieras orar, pero tu mente, tu corazón esté envuelta pensando en las cosas del mundo, no habrá gozo en tu corazón cuando ores. Y ese es el problema. ¿Por qué usted cree que se nos invita a no amar al mundo, hermanos? Se nos exhorta a no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Son un estorbo para nuestra vida espiritual. Ahora tenga en cuenta que cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de las cosas malas de este mundo, de lo que es pecado, de lo que es dañino para nuestra vida espiritual. ¿Qué es entonces la oración? En el sentido más amplio, bueno, la oración es continuar una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y su gracia, la que con el tiempo se convierte en un pleno encuentro con Él. Con el tiempo, hermano. Por eso muchos creyentes no oran, hermano, porque, vuelvo y repito, 10, 15 minutos, están cansados, les da sueño y les da de todo. Ya no tienen más nada que decir. Ahora, cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta cómo los hombres, hermanos, del Antiguo Testamento oraban. Usted no va a encontrar, hermano, rara vez podrá encontrar una oración, si no me equivoco, donde solamente sea pedir y pedir para esa persona. No lo hacían así. Ellos oraban a favor de los demás, pidiendo por los demás. No hacían oraciones egoístas. La mayoría de nosotros concentramos nuestras oraciones solamente en nuestras necesidades. Pero no es así. Cuando los discípulos se sintieron impresionados por ver al maestro cómo oraba, tanto fue así que uno de ellos se levantó y después que Jesús regresó de orar, le dijo: maestro, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí encontramos la oración modelo del Padre Nuestro. Jesús dijo: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora nótese que los discípulos no pidieron que Jesús les enseñara a recitar una oración. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento que alguien recitara el Padre Nuestro. No, porque ese es un ejemplo solamente, un modelo, hermano. Ahora empieza en primer lugar enseñando Jesús con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? A veces no entendemos realmente lo que eso implica, hermano, porque leemos nosotros y bueno, decimos padre, pues es un padre como cualquiera, padre de familia, pero no es así, hermano. ¿Por qué usted cree que los judíos quisieron apedrear a Jesús cuando él dijo que él era el Hijo de Dios y llamó a Dios mismo su Padre? Ellos lo quisieron apedrear. ¿Por qué? Bueno, la Escritura lo dice muy claro. Cuando Jesús preguntó: ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por cuál obra me quieren apedrear? Los judíos respondieron y dice: por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios.
¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo que el Padre era su Padre. Ahora, ¿qué importancia eso tiene para nosotros? Bueno, hermano, mucha. Que a nosotros se nos ha concedido el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre. El judío no llamaba a Dios Padre. Tanto era así que el judío no se atrevía a mencionar el nombre de Dios. Lo reconocían como Padre, pero como Padre en el sentido de creador, no personal. Por eso que la enseñanza de Jesús les choca. ¿Quién te crees que tú eres llamando a Dios Padre? Ahora, a nosotros se nos ha concedido el privilegio, hermano, de llamar a Dios nuestro Padre. ¿Usted se imagina que podemos nosotros entrar a la misma presencia de Dios por medio de Jesús y llamarlo Padre? Eso es maravilloso, hermano. Maravilloso. Yo creo que los ángeles, hermanos, se sorprenden de oír que el creyente llame a Dios Padre. Ahora Jesús empieza enseñando: Padre nuestro que estás en los cielos. Él está en los cielos, nosotros en la tierra. Él es el Dios alto, el sublime, el 3 veces santo que habita en otra esfera, hermano, de la santidad. Y nosotros somos llamados a ser santos, como Él es santo. Ahora nótese que Pedro dice: sed santos. ¿Por qué dice la Escritura que seamos santos? Bueno, porque somos impíos. Tenemos que santificarnos. Él es santo. Y la única manera de acercarnos a su presencia es por medio de esa santidad, hermano, que Cristo ganó en la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé usted, hermano, pero yo me maravillo al entender cada vez más la dicha, el privilegio, no encuentro ni qué palabra, hermano, usar, de poder llamar al mismo Dios que creó los cielos y la tierra, mi Padre. Me siento privilegiado, me siento honrado de llamar a Dios mi Padre. Ahora, ¿qué importancia tiene que nosotros conozcamos esto? Mucha. Porque nos acercaremos a Él con confianza. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Usted no piense recibir algo si usted no cree que Dios lo está escuchando, y mucho menos si Dios lo ama, Dios le va a responder. Dice Santiago: no piense hombre alguno que dudando recibirá cosa alguna de Dios. ¿Cómo puede Dios responder a una oración cuando alguien tiene dudas en su corazón? Ahora, si usted duda, es porque usted no conoce a Dios. Porque si usted lo conoce, y si todavía hay por ahí un poquito de duda, pues usted dirá como aquel padre de familia cuando Jesús le dijo: ¿crees tú que yo puedo hacer eso? Sí, Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero también hay duda, Señor, en mi corazón. Ayúdame. Fue honesto, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. La importancia de tener un trato personal con Dios, de conocer a Dios cada día. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Cuánto nos ama el Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios y responder? Siempre me he preguntado esto, hermano. Y he leído libros, y yo creo que les comenté en una ocasión algo que me sucedió, y yo sé que esto no es
la norma como Dios obra, lo he comprendido, lo he aceptado. Pero Dios en su misericordia quiso hacerlo seguramente para que pudiera yo entender la grandeza de Dios y que Dios no está limitado. En cierta ocasión les conté, no sé cuántos se recuerdan, que mientras yo oraba y mi deseo de escuchar la voz de Dios, que Dios me hablara, tantas veces que había yo oído predicadores, Dios habla, Dios habla. Y digo, Señor, háblame, háblame. Ahora yo quería que Dios me hablara audiblemente. Yo sé que Dios habla por su palabra, pero yo quería escuchar la voz de Dios. Y yo vivía en Manhattan, hermano, y mi cuarto estaba al lado de la calle. Y por la primera avenida, los hermanos alguna vez que visitaron hermano Rivera saben. Y esa calle, pues por la primera pasan muchos carros, inclusive muchos carros pesados, trailers. Y lo único que yo oía, hermano, era el ruido de los carros. Y una voz en mi mente que me decía, estás perdiendo el tiempo, porque ¿qué vas a oír? No vas a oír nada. Lo que vas a oír es eso, el ruido de los carros. Pero yo creía con todo mi corazón. Ese día me sentí tan bien, sentía yo que Dios estaba ahí escuchándome. Y le decía, Señor, háblame. No sé, dime cualquier cosa. Yo solamente quiero escuchar tu voz. No importa lo que tú me digas. No sé cuánto tiempo pasó, hermano. Yo insistí. Y le testifico delante de Dios que no miento. Que escuché una voz en mi interior que me habló. Y me dijo, hay una mujer que está visitando a tu esposa. Ve y háblale de mí. Hermanos, ustedes no saben el gozo que yo sentí. Ahora, yo no sabía que había visita, porque yo estaba envuelto en lo mío, hermano, orando. Y aquel apartamento tiene 5 cuartos, hermanos, es muy grande. Y es de esta manera, el primero, segundo, así. Y mi esposa estaba hasta el último. Como un niño, hermano, cuando recibe un juguete, me levanté rápido y fui. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Sí, efectivamente. No solamente que el Señor me dijo la mujer, sino que me pude ver el rostro de ella. Ahora, no sé si usted me cree o no me cree, pero estoy delante de Dios, que no miento, y yo no tengo por qué tratar de exaltar a Dios en algo así. Cuando yo llegué a la cocina donde estaba mi esposa, había 2 mujeres, no una, eran 2. Pero Dios solamente me había hablado de una. Ahora, yo me sentía, hermano, de una manera tan, no sé ni cómo explicarlo, que yo quería hablarle a las 2, hermano. Entonces fui nuevamente, me volví a arrodillar, le dije, Señor, son 2. Como si Dios no supiera, como si Dios se hubiera equivocado. El Señor, son 2, pero yo le puedo hablar a las 2. Y inclusive cometí hasta la torpeza, lo reconozco ahora, de decirle, Señor, tu palabra dice que tú no quieres que ninguno se pierda. Y volvió esa voz, hermano, a decirme, es esa mujer. No me dijo por qué ni nada, simplemente ve y háblale a esa mujer. Recuerdo que fui y la llamé. Y entonces el Señor me dio sabiduría cómo lo iba a hacer. Y así lo hice, lo llamé al otro cuarto que estaba cerca por ahí. Y ella accedió sin ningún problema. Y le dije, por favor, siéntese. Hermano, escuche. Cuando la mujer se sentó y yo la miré, oí esa voz que me habló. Y le dije lo que el Señor me había dicho. Y le dije, usted va a viajar, ¿verdad?, para la Florida. Esa señora abrió tremendos ojos. Entonces me dice, ¿cómo lo sabe? Y le digo, no, yo no lo sé, es el Señor.
Y ella, hermano, empezó a llorar. Y le presenté el evangelio y la señora aceptó. Ahora le cuento esto, hermanos, no para que usted piense que usted puede estar oyendo la voz de esa manera audiblemente. Es más, yo no la oí audible, yo simplemente la oí dentro de mí. No sé si era en mi mente, era en mi corazón, no lo sé. No escuché la voz audible, hermano, sino dentro de mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, quiero entonces compartir algunas cosas interesantes. Tengo unos minutos todavía. Sobre la vida de Job. La mayoría de nosotros ha, creo, leído la historia de este varón. Y en el libro de Job encontramos que Job clama a Dios en una oración de angustia por la situación que él estaba atravesando. Ahora, a pesar de todos sus reclamos, Job nunca se aleja de Dios ni niega su existencia. Eso es una cosa maravillosa. Procesa todo su dolor y sufrimiento a través de la oración. Sin embargo, Job no puede aceptar la vida a la cual Dios lo ha llamado a vivir, porque es una vida de sufrimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Él se queja. Llega un punto donde Job se queja de tal manera donde él llega a expresar, incluso a decir: ¿quién me diría dónde está Dios para yo presentarle mi queja? Le reclamaría. Pero al mismo tiempo Job dice: pero yo reconozco que Dios puede estar enfrente de mí y no verlo, porque Él es Dios. Ante todas estas quejas, estos reclamos, viene un momento cuando los cielos se nublan y Dios le habla a Job desde la tempestad. En el Salmo capítulo 38, verso 1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Usted lo puede leer en casa, hermano, es maravilloso. El Señor relata con vívidos detalles su creación y cómo sostiene el universo y el mundo natural. Job se asombra y se abate por esta visión más profunda de Dios, porque no lo conocía de esa manera. Job había escuchado de Dios. Job sabía que había un Dios bueno, pero nunca había escuchado a Dios. Oiga la diferencia, hermano, de tener información acerca de Dios y conocer verdaderamente a Dios. En Job capítulo 40, verso 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Lleno de asombro, hermano, se tapó la boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Qué asombro ahora, hermano, de que Dios le está hablando a Job. Ahora sabe que Dios es real, hermano. No solamente ha oído de él, ahora lo está escuchando. Y Job tiene una revelación. Al final Job pronuncia una poderosa oración de arrepentimiento y adoración, después que había pasado todo, hermano. En el capítulo 42, verso 1 al 6, mire lo que dice la Biblia. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Este es Job. Ahora Dios, oiga,
Tiene una conversación, hermano. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Viene Job nuevamente, dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me responderás. ¿Qué va a responder, hermano Job? Entra nuevamente Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de conocer a Dios? De saber quién es nuestro Dios. Job había conocido a Dios, pero de oídas, como muchos hermanos. Usted puede escuchar hasta el cansancio, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es maravilloso. Y mire, maravillas acerca de Dios, pero la pregunta es, ¿lo conoces así? Pero sabe una cosa, hermano, que cuando el creyente Dios lo va a procesar para que lo conozca Dios, el creyente se pone a llorar. No quiere pasar por ese proceso que le va a ayudar a conocer a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora la pregunta del millón, como digo yo, hermanos. Esta es la pregunta del millón en el libro de Job, que se plantea desde el principio. ¿Es posible que un hombre o una mujer puedan llegar a amar a Dios por quien Él es? Para que así haya un contentamiento básico en la vida a pesar de cualquier circunstancia. ¿Es eso posible? ¿Puede el hombre llegar a amar a Dios desinteresadamente por quien Él es y no por lo que le puede dar? ¿Recuerdan ustedes a Jesús? Cuando le dice a la multitud que lo venía siguiendo, ustedes me siguen no porque creen en mí, ni por los milagros que vieron. Ustedes me creen por los panes y los peces que le di, por eso me siguen. Y la gente se molestó. Pero Jesús sabía, hermano, que lo estaban siguiendo por interés. No porque verdaderamente lo amaban y creían en Él. Ahora, esta es la pregunta. ¿Puede el hombre amar a Dios desinteresadamente por quien Dios es? El diablo dice que no, hermano. Y ahí está el problema. Cuando un creyente, hermano, no conoce a Dios, no entiende esto. El diablo dice que no. Oiga lo que dice Job capítulo 1 verso 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras dice, pues claro, ¿cómo no te va a servir el hombre? Si mira cómo lo tienes, cuánta bendición le has dado. Quítasela. Quítale todo lo que tiene. Y a ver si sigue adorándote de la misma manera, sigue sirviéndote de la misma manera. Ahora esa pregunta es para usted, hermano, y para mí. ¿Qué vas a hacer el día que Dios no te bendiga? ¿Qué vas a hacer? ¿Te quita el trabajo? ¿Te enfermas? ¿Se te mueren los seres queridos? ¿Vas a seguir adorando a Dios, levantando tus manos, diciendo gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es maravilloso? Muchos creyentes ahí, mire, sí, pero en la boca. Y todavía sí está bien si los vemos en la iglesia. Se van. ¿Por qué? Porque el diablo los engaña. Dice, ¿ese es tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Dices que es tu padre. ¿Pero qué padre quiere que un hijo sufra? No, Dios no está contigo. Olvídate, muchacho. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando llegue ese día? ¿Qué vas a hacer cuando llegue el día malo? La importancia, hermanos, de conocer quién es Dios.
¿Te atreverías a servirle a Dios a pesar de que no te dé nada? Esa es la pregunta, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Al final del libro vemos la respuesta y es afirmativa, hermano. Sí, esto es posible, pero solo mediante la oración. Por eso me gusta la alabanza del cantante aquel, Oscar Medina. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Y dice que el poder del cristiano está en la oración. Y muy cierto, hermano. El diablo teme a un hombre o una mujer de rodillas, no porque tenga mucha información acerca de Dios, sino porque permanezca de rodillas orando. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es maravilloso, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes realmente quieren llegar a conocer a Dios. ¿Por qué la mayoría de cristianos, hermanos, se conforma solamente con conocer a Dios de oídas? Y es que le voy a decir una cosa, hermano, conocer a Dios implica sufrimiento. El diablo se va a levantar contra ti. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque el creyente, hermano, que ora, es un creyente que va a dar fruto. Es un creyente que se va a mover en la voluntad de Dios. Es un creyente que Dios lo va a usar. Y el diablo no quiere. Entonces va a tratar de estorbar el plan, el propósito de Dios. Por eso es que es tan difícil orar, hermano. Un creyente se tira de rodillas y en 5 minutos ya está abriendo la boca, tiene sueño. ¿Te crees es normal? ¿A cuánto les ha pasado, hermano, que usted quiere orar y usted se está muriendo de sueño? Al final dice, bueno, Señor, perdóname. Tú sabes, estoy muy cansado, tengo que dormir. Y usted se acomoda, pasan 20 minutos, pasan media hora y usted no se duerme. ¿Le ha pasado? ¿Usted cree que eso es normal? No, hermano. Es el enemigo que no quiere que ores. Porque él sabe, hermano, el creyente que ora es un creyente que empieza a crecer. Entonces, hermano, no te conformes. No basta con reconocer que no oramos. Si ya nos dimos cuenta, hermano, que no oramos, pues vamos a empezar entonces a cambiar. Vamos a esforzarnos. Vamos a buscar a Dios con todo el corazón. Dígale al Señor, dame espíritu de oración, Señor. Yo quiero orar. Señor, me es difícil, pero yo quiero orar. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero hablar contigo. Hable con Dios como un amigo. Pero ore, hermano, no se deje llevar por lo que el diablo pone para que usted no ora, para que no ore. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué sucedió al final de la vida de Job? Bueno, cuando Job vio con mayor claridad quién era Dios, sus oraciones se hicieron más completas. Pasó de la queja a la confesión, a la petición y a la alabanza. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, nosotros vamos a servirle, hermano, nos dé o no nos dé nada. La oración no es para simplemente presentar nuestras necesidades. La oración es para glorificar a Dios. Que Él sea glorificado. Ese es el propósito, hermano, de la oración, que Dios sea glorificado. Que en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, Dios sea glorificado, Dios sea honrado. Ese debe de ser el propósito. ¿En qué consiste el poder de nuestras oraciones?
El poder de nuestras oraciones consiste, hermano, o no descansa primariamente en nuestros esfuerzos o técnicas, sino en nuestro conocimiento de quién es Dios, de esa relación que nosotros tengamos, de esa unión, de esa dependencia, de esa entrega. De eso depende, no de técnicas. Por eso muchos hermanos quieren hacer muchas veces en las iglesias ambiente, pero hermano, no está ahí el poder, no porque queramos hacer ambiente. Cuando Dios está con una persona, su presencia es como el buen perfume, hermano, que es agradable, no molesta. Y el que tiene la presencia de Dios, yo lo comparo de esa manera como el que, hermano, huele bien. Y usted no quiere retirarse porque ante un perfume que huele mal, usted quiere irse, hermano. Pero cuando olemos un perfume agradable, pues podemos estar ahí. ¿Se ha dado cuenta que hay personas, hermanos, son tan agradables platicar con ellos? ¿Por qué? Pues porque tiene la presencia del Señor. No es por su linda cara ni por nada o por el tipo de conversación, simplemente porque la presencia de Dios está con ellos. Porque son personas, hermano, que oran, que tienen una relación personal con Dios. No son personas que viven de apariencia, porque muchas veces queremos aparentar lo que no somos. En público podemos aparentar cualquier cosa, hermano, pero Dios nos conoce íntimamente. Dios sabe. Voy a terminar con esto. ¿Podrías tú responder de lo que acabo de hablar acerca de Job? Podrías decir, pero Dios le habló de una forma audible. Por eso él creyó, por eso él se arrepintió de esa manera. Podrías tú decir, bueno, a mí me gustaría que Dios me hable así también. Pero hermano, nosotros tenemos un privilegio mayor todavía. Oiga lo que dice el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él nos ha hablado ahora a través del Hijo. Jesucristo, hermanos, es la palabra de Dios, la palabra encarnada. En Juan capítulo 1, verso 1, un verso muy conocido que todos deberían conocer, dice, en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Si usted mira el verso 14, dice, y aquel verbo, o aquella palabra, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la palabra encarnada y nos ha hablado el Señor a través de Jesús. No podemos esperar ahora que Dios nos hable con una voz audible, hermano. Tenemos la palabra. Por eso la importancia, hermano, de escudriñar las Escrituras. Orar bien es estudiar bien. Conozca a su Dios. Enamórese de Él. Para que cuando venga el día malo, hermano, usted no empiece a quejarse. Nos quejamos porque a veces no sabemos quién es Dios, no conocemos a nuestro Dios. Pero Dios está obrando.
En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, el Señor está obrando para que nosotros lo conozcamos y veamos su gloria. No tengamos en poco, hermano, la oración. Yo le ruego con todo mi corazón que no deje de orar ni un día. Si usted tiene problemas, hermano, para orar, empiece orando, aunque sea 15 minutos, pero no deje de hacerlo. Ore. Pídale a Dios que le dé la fortaleza para que usted no caiga en tentación. Pídale a Dios que le ponga en su corazón el deseo, hermano, de anhelar tener esa relación personal con Dios. Pero ore, póngase de pie. Padre, te doy gracias, Señor amado, en esta noche, por la oportunidad que me concede, Señor, de enseñar tu palabra. Mi Dios amado, estamos delante de tu presencia. Ayúdanos a orar en todo tiempo, a orar y no desmayar. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración, Señor, que podamos orar con toda súplica y con todo ruego, Señor, que podamos orar los unos por los otros, que podamos orar, Señor amado, como dice tu palabra, por los gobernantes, por nuestra nación donde vivimos, que podamos orar, Señor amado, por los jefes con los que trabajamos, que podamos orar por aquellos que se pierden, Señor amado, que no te conocen. Derrama espíritu de oración, Señor, sobre nosotros. Padre, te doy gracias porque día a día, Señor, tú nos enseñas, a fin de que no tengamos excusas, Señor, delante de ti. Muchas gracias, Señor. Ahora te ruego, Señor, que al salir de este lugar lleves a tu pueblo en alas de tu espíritu. Protege a este pueblo, Señor, de las acechanzas del maligno. Pon un cerco, Señor, alrededor de este pueblo, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te lo pido y te doy gracias. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saluden, hermanos, en el amor de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde.